Sean todos bienvenidos, queridos y amados hermanos. Estamos, recuérdese, en la serie de la Gran Comisión. Estamos en la séptima parte, que es de las señales seguirán a los que creen. Pero de esta séptima parte vamos a ver la segunda parte de esta séptima parte. Y todo esto está basado en la Escritura. Allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, donde nos dice, que lo que nos dice la Escritura, que estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. ¿Y qué señales son? Bueno, en mi nombre. ¿En el nombre de quién? Jesús, porque Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el nombre propio de Dios en la tierra. Él es Jesús de Nazaret. Dice, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y todo esto se realiza a través del nombre de Jesús. Y esto lo realizan los que creen. Eso lo realizan personas que han sido llenas del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que creen? Bueno, los que creen, nos dice la respuesta, los hijos de Dios. Porque todo aquel que cree en Él, a los que le recibieron, a los que creen les dio potestad, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son hijos del presidente, no son hijos de la serpiente, mucho menos de la serpiente, sino hijos del Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los hijos de Dios somos los que creemos, los discípulos somos aquellos que tenemos el interés de estar a los pies del Maestro, o sea, a los pies de Jesucristo, que es nuestro Maestro. Y pues un discípulo es aquel que pues hace acto de presencia cada vez que hay una convocatoria, porque el cuerpo, la iglesia es eso, la congregación, y aquellos que por X o Y razón no pueden hacer acto de presencia, pues tienen una comunión íntima con el Señor a través de la lectura de la palabra y a través de la oración, y también, si pueden, a través del ayuno. Pero un discípulo es una persona que está comprometida con el Señor Jesucristo. Y de todos estos discípulos, entonces el Señor también escoge a apóstoles, que apóstoles en ese sentido es enviado, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, que son enviados y son comisionados. Recuérdese que el Señor mismo dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El propósito de las señales, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la liberación? De echar fuera demonios. ¿Cuál es ese propósito del hablar nuevas lenguas, de las serpientes y beber cosas mortíferas? Y el propósito de las sanidades. Es como dice en Lucas 11:20, el propósito de las señales y el propósito de la liberación es establecer el reino de Dios. No es para hacerse famoso, no es para ser popular, no es para tener seguidores, no es para tener likes, no es para hacer dinero, no es para cobrar, no es para nada de eso. Es para que el reino de Dios sea establecido, como dice Lucas 11:20, cuando el Señor andaba echando fuera demonios, dice, más si por el dedo de Dios. Imagínense qué poderoso es Dios. No necesita hacer fuerza, no necesita, simplemente por el dedo de Dios. Así dijo él, más si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vamos a concluir esa parte de los demonios, porque la verdad los demonios son seres inteligentes, seres pues que imagínense, han tenido escuela, han tenido años de preparación y se han refinado. Si en la época del Señor Jesucristo pues ya eran tremendos, imagínense, han pasado 2000 años más, la ciencia ha avanzado y obviamente pues ellos han sido inteligentísimos desde antes. Y entonces, ¿por qué entran los demonios? Nos haríamos la pregunta. O sea, ¿por qué estos seres que les gusta atormentar a las personas, por qué es que entran? O sea, si Dios hizo al ser humano con el propósito de ser el templo del Espíritu Santo, porque acuérdense que en el principio, cuando el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló en su nariz
aliento de vida. ¿Qué sopló Dios? Pues su espíritu. Ese es el Espíritu Santo, el que sopló. ¿Y qué llegó a ser el hombre? Un ser viviente, un alma viviente. El hombre fue hecho para eso, para ser el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo fue hecho para eso. Su cuerpo ya no le pertenece. El Espíritu es de Dios, es del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero por eso murió Jesucristo. Por nosotros murió, para Él redimir nuestra alma. Y el cuerpo, ¿le damos rienda al cuerpo? ¿Rienda suelta al cuerpo? No. El cuerpo le pertenece al Espíritu Santo porque el mismo apóstol Pablo por el Espíritu dijo que acaso no sabéis que ustedes son templo del Espíritu de Dios y aquel que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. O sea, aquel que destruye su templo. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y no sé, y yo me pongo a pensar, ¿y qué de aquellos hermanos que están esperando que se reconstruya el tercer templo? No, el tercer templo, aquí está, es la iglesia, el cuerpo del Dios viviente. Porque ya el sacrificio no existe. El Señor Jesucristo dijo, derriben este templo. ¿A qué se refería? A su cuerpo. Y en 3 días lo reedificaré. Y sí lo reedificó. Porque cuando resucitó, Él fue la piedra angular y nosotros somos construidos como piedras vivas encima del Señor Jesucristo. Así que esos que esperan la reconstrucción del tercer templo, pues que se queden esperando. Aquí está el templo. Usted es el templo del Santo Espíritu de Dios. Y esto porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero, ¿por qué entran los demonios? La respuesta la tenemos en Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Nos dice el rey Salomón. Él dio una frase muy que nos hace que pensar. O sea, ese hombre cuando decía no hablaba nada más porque se le daba la gana. El rey Salomón en Eclesiastés el predicador nos dice, fíjese bien, el que hiciere hoyo caerá en él. O sea, el que hiciere hoyo caerá en él. Diríamos hoy en nuestros días, está cavando su propia tumba. Y luego dice, el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Pero qué cosa es vallado? Me dirán. ¿Qué cosa es vallado, hermano? Bueno, vallado es la cerca. Así como aquí se pone la cerca, ¿verdad? Cómo se ponen las maderas. ¿Qué pasa cuando una madera se quiebra? Pues se salen las mascotas. Nosotros teníamos pollos, se quebraba una partecita, allá andaban los pollos por otra, en el cerco del vecino. O si no, por ahí se meten los gatos con más facilidad, los conejos, teníamos conejos nosotros, alimentábamos conejos del vecino porque se pasaban por un huequito, ahí se alimentaban de los alimentos de los pollos. Entonces, pero en este caso, aportillar el vallado le morderá la serpiente. Pero no nos referimos a lo natural. Nos estamos refiriendo a lo espiritual, a un cerco que Dios ha puesto naturalmente en la persona. Y ese cerco se llama la inocencia. Cuando somos inocentes, no hay, o sea, la serpiente no puede morder, porque un niño que es inocente no peca. O sea, mientras no tenga el uso de su razonamiento, no puede pecar. Y si peca, y si hace un error, no le cuenta como pecado porque no tiene la conciencia. Como un niño puede ir a una tienda, agarra un dulce y se lo come, pero no lo hizo, o sea, no tiene. Pero un niño, el que ya agarra, voltea a ver, ese ya tiene conciencia que está haciendo algo malo. Entonces, la inocencia, pero el problema es, ¿quién de nosotros es inocente? Nadie es inocente. Todos de una u otra manera empezamos a cavar hoyos en nuestras vidas. Empezamos a traspasar los linderos que pusieron nuestros padres, porque así también dice si no me equivoco, Deuteronomios 29, puede que esté equivocada la cita, dice, no traspases los linderos que pusieron tus padres. O sea, hay linderos que hay que respetar, hay límites que tenemos que respetar. Si a veces los padres decimos a los hijos, hijo, no hagas esto, el hijo no lo tiene que hacer, pero ¿nos hacen caso los hijos? No nos hacen caso. Y obviamente brechan su vida, quiebran el vallado de sus vidas y ya empiezan a entrar cosas como el pecado y con el pecado también empiezan a entrar los espíritus inmundos a influenciar a las personas. Entonces por eso entran, porque la persona le abre puertas. Decíamos la vez anterior que también por medio de lo que vemos
de lo que nosotros estamos viendo, porque si vemos cosas malas, pues obviamente van a entrar cosas malas. Y si oímos cosas malas, si oímos cosas malas, pues van a entrar cosas malas. O sea que una de las ventanas y las puertas para nuestra alma son nuestra vista y nuestros oídos. Por eso hay que tener cuidado lo que vemos. Decía Job, no pondré delante de mí ninguna cosa inmunda. O sea, imagínense qué compromiso era de este hombre, la integridad. Él tenía una integridad muy hermosa en su corazón. No lo voy a poner delante de mí ninguna cosa inmunda, decía Job, si no mal recuerdo. Entonces, amado, ¿cómo se atan los demonios a las personas? Bueno, conforme el pecado va avanzando en la persona, a veces las personas pueden caer, por ejemplo, en invocaciones a los muertos. ¿Y esto a través de qué? A través de juegos diabólicos como la tabla de la Ouija. ¿Me entiendes? La persona que ha jugado con la tabla de la Ouija se mueven ahí entidades y entonces muchos terminan endemoniados. Endemoniados en el sentido de que son de mente débil, porque hay personas que son de mente más fuerte y los demonios los influencian, pero no se apoderan totalmente de los niños. O también, por ejemplo, cuando la persona va a la hechicería, va a hacer amarres, va a hacer limpias, las famosas limpias, que limpian ni que nada. Al contrario, lo cargan de una buena dotación de espíritus inmundos a estas pobres personas. Entonces, así atan los demonios a las personas, porque la persona le da entrada. Y luego se manifiestan. Esos mismos demonios se empiezan a manifestar. ¿Y de qué manera se manifiestan, amados? Se manifiestan por medio de adicciones. La persona está adicta, no sabe qué hacer. Está adicta a algo que por más que quiere, no puede. ¿Adicciones a qué? Por ejemplo, a los juegos de azar, a los casinos, por ejemplo, a los vicios como el cigarro, el tabaco, ¿qué más? El alcohol, o la pornografía, o el erotismo, o ¿qué más? Tantos vicios que puede haber en la persona, ¿me entiendes? La flojera es un vicio también. La persona es perezosa, es un vicio. Está atado, es que no, está atado. Entonces, ahí, por medio de eso, a veces hay un demonio que está atando a la persona. Y también a veces por enfermedades inexplicables, así se manifiestan. ¿Qué tiene? No se sabe, lo meten en los escáneres, lo meten, le hacen tomografías, le meten ahí y usted no tiene nada. Y cuando se va, la persona vuelve a la misma. ¿Por qué? Porque hay demonios que las radiografías, que las máquinas no pueden ver porque son espíritus inmundos. O también a veces se manifiestan los demonios por medio de trastornos mentales. Aunque cabe aclarar que a veces el mismo cuerpo, por situaciones de elementos de nutrientes que puedan existir, malnutrición, el cuerpo puede entrar en desvaríos, ¿me entiende? Puede entrar en desvaríos por algún golpe, puede haber un pequeño daño cerebral, puede haber. Hay cosas naturales, pero muchas veces también son trastornos mentales. La persona siente que todo el mundo lo está viendo, lo está persiguiendo. Y lo dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye, pero el justo está confiado como un león, dice. O sea, así somos nosotros, tenemos que ser justos. Entonces estos trastornos mentales, la persona empieza a escuchar voces, escucho voces, y esto me llama la atención porque muchos predicadores también escuchan voces. Gracias a Dios yo no. Yo lo único que la Escritura me trae a mí la palabra del Señor. En mi mente el Espíritu Santo nos recuerda. Mire, si usted va a escuchar voces, si alguna vez escucha voces, que sea de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Leí la palabra de Dios. Y vino a mí el Espíritu del Señor y me dijo, buscad mi rostro. Y sí te lo creo. Mi corazón dijo de ti, dijo el salmista David, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. Eso sí lo creo, ¿me entiende? O mi corazón dice de ti, búscate otra mujer. Eso no lo creo. Eso no fue el Señor. Eso ya, porque yo puedo agarrar el nombre de Dios en vano. O sea, hay que sopesar todas estas cosas. Y también se manifiestan estos espíritus inmundos por medio de la posesión de las emociones. Personas que no pueden controlar sus emociones. O sea, viven todos alterados, todos hiperactivos. Personas que, aunque también la hiperactividad puede ser un desorden neurológico que a veces los padres
consumieron drogas y sale el chavito o la niña, sale todo ahí, todo high. Salen los niños así, o sea, vienen de nacimiento. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede curar todas esas cosas. Las emociones no se pueden controlar y ahí entonces los demonios vienen y hace que la persona caiga en depresión y los espíritus son atados. O sea, el espíritu de la persona es atado por medio de depresión y ya lo más terrible sería cuando la persona pierde el uso de su voluntad. O sea, están totalmente endemoniados. Y le digo, y a veces no son como el endemoniado de Gadara, el gadareno. El endemoniado gadareno era un loco de remate. Era un loco de remate. Aunque había otro, acuérdense que eran 2 endemoniados, no era solamente uno. Mateo dice, si no mal recuerdo, Mateo nombra 2. Pero uno era el que más bulla hacía. Eran 2. Uno que estaba así medio poseído, pero el otro estaba totalmente poseído. O sea, era más agresivo. Y perdía su voluntad. Usted ha visto personas que cuando se enojan, no sé, pero les cambia el semblante. Les cambia el semblante, caramba. O si cuando usted está enojado, mírese en el espejo, porque puede que hay una pequeña facción, y este no soy yo, ¿qué me pasó a mí? O sea, porque así se manifiesta, o sea, personas que supuestamente están ministrando y echan una miradita así media, como que achican los ojos, así como que, o sea, no, o sea, puede ser otra cosa que lo estoy influenciando, pero sí, amados, o sea, los demonios llegan a hacer que se pierda la voluntad y las personas andan ya locos de remate. Ahora, otra cosa, o sea, pero los demonios es una realidad que están estorbando a las personas, estorban, como veíamos a veces pasada, a miembros de congregaciones, estorban a miembros de congregaciones, pero a los verdaderos cristianos no los poseen. Puede que los influencien, podría ser que un demonio por ahí ande metiendo su cuchara en algún cristiano. Podría ser, pero no lo posesiona. Un cristiano no, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, al verdadero cristiano, no, definitivamente no. Al cristiano mediocre, sí, o sea, pero no es cristiano. Le decimos cristiano para que no se sienta tan mal, pero no es cristiano. Entonces, pero las personas del mundo, hermano, ellos sí, o sea, muchos tienen demonios. Claro que los demonios no son tan tontos como para andar exponiéndose. Y aparte que aunque se anduvieran exponiendo, no hay suficientes hijos de Dios llenos del Espíritu Santo para echarlos fuera. No los hay, honestamente. El Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, no hay, ya casi no hay fe. Por eso nosotros estamos aquí preparándonos para que el Señor nos llene con tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nos toque enfrentarnos a esa realidad tenemos que estar limpios, tenemos que estar preparados, tenemos que estar entrenados y llenos de la unción del Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo salen los demonios de las personas? Bueno, en los cultos, como por ejemplo en los servicios de adoración, en los cultos de adoración a Dios, mire, por el poder de la exposición de la palabra. ¿Me entiende? Cuando el hermano, el predicador está hablando palabra de Dios, y va ungida esa palabra con el Espíritu Santo, la persona, su entendimiento se abre, empieza a poner atención, está poniendo atención y la palabra trae liberación, porque dice, envió su palabra, dice la palabra, envió su palabra y lo sanó. Cuando la palabra es expuesta, cuando el vaso está limpio y empieza a ser la palabra expuesta, la palabra, entonces esta adicción, entonces esto es un demonio. Yo no te quiero adicción, fuera, en el nombre de Jesús, la persona se autolibera solita. Y en vez ni es necesario que se autolibere, porque la misma exposición de la palabra lo libera a la persona. La persona sale, yo he visto a veces que se está exponiendo la palabra y de momento como que en la congregación hay un suspiro de todo. Porque, o sea, está recibiendo alimentación el pueblo de Dios. Entonces, en los cultos, por el poder de la exposición de la palabra, los demonios no soportan la predicación verdadera del evangelio. No lo soportan. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, algunos se manifiestan y cuando se manifiesten, ¿qué hay que hacerlo? Llamar al 911 para que se lo lleve el loquero. No. Cuando se llegan a manifestar algún demonio, se les deben expulsar en el nombre de Jesús. En caso de que se manifiesten,
En el nombre de Jesús, fuera. Ahora, ¿quién lo va a echar fuera? ¿El pastor? Para que él nada más se consagre y le echamos la cuenta al pastor a los diáconos. No, esto es una misión que todos tenemos que llevar a cabo. Obviamente, o sea, si ahí están las autoridades de la iglesia local van a ser los que van a echar mano, pero si no están, usted tiene que tomar autoridad. O sea, porque en el reino de los cielos no hay diferencia entre hermanos grandes y hermanos chiquitos. No hay diferencia, el Señor usa a todos. Ahora, si se manifiestan, se deben expulsar en el nombre de Jesús, pero tomamos en cuenta que muchas personas son liberadas de espíritus inmundos simplemente con la predicación, hermano. Es más que suficiente la predicación. O sea, no es necesario que se manifiesten. Pero le digo, pues si se manifiestan, de modo, hay que expulsarlos en el nombre de Jesús. Pero ahora tenemos una pregunta más. ¿Qué tipo de demonios puede haber en las personas? ¿Qué tipo de espíritus inmundos? Bueno, de diferentes categorías, hermano. Hay muchísimos. O sea, aquí no venimos a una clase de demonología, pero hay infinidad de demonios. Infinidad de demonios, de categorías, de tamaños y de potestad. O sea, porque hay de potestades a potestades. O sea, hay demonios, como dijo el Señor Jesucristo, que no salen sino con oración, y unas versiones le pusieron, y ayuno. O sea, es necesario la oración. ¿Por qué? Porque en la oración Dios te da, se está llenando tu vasija se está llenando de aceite, y con el ayuno, pues tu carne la estás doblegando, la estás sometiendo hacia el Señor, ¿me entiendes? Al Espíritu Santo. Pero hay de muchos, o sea, hay muchísimos, unos refinados, unos totalmente locos, o sea, demonios que se apoderan de las emociones, como veíamos, ¿no? De la mente, de la voluntad, o sea, de enfermedades. Hay de muchísimas clases, Ahora, ¿sería bueno estudiar los demonios? ¿Una clase de demonología? Pues no, pues sí, pero no, porque aquí lo que más nos importa es el estudio y la vivencia del Espíritu Santo. Ya, cuando viene el Espíritu Santo, Él nos enseña todas las cosas y pues, ¿qué debemos hacer? Cuando haya una liberación, practicar con los demonios. Yo considero que no, porque hay mucha gente, a ver, ¿cómo te llamas? O sea, como que fuesen el Señor Jesús, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y decía uno de esos que dan testimonios, supuestos testimonios en las redes sociales, que él tenía un método efectivo de la expulsión de los demonios, porque él los llamaba por su nombre, pero que un demonio le dijo, a mí me vas a echar fácil, pero al otro no lo vas a echar fácil. ¿Y por qué no lo va a echar fácil? Porque el otro demonio es mudo, dice. ¿Cómo se las inventan la gente? ¿Cómo se las inventan? El otro demonio es mudo. Porque ¿cómo te llamas? O sea, le iba a tener que hablar en señas al demonio para que entendiera, ¿no? O sea, hasta dónde llega la imaginación. Y los entrevistadores, wow, hermano, o sea, no tienen entendimiento, no tienen discernimiento que ese hombre los está cuenteando nada más. Es puro cuento, o sea, eso es puro cuento. Si se atraviesa, pues en el nombre de Jesús, fuera y ya, listo. Había un hermano que echaba fuera los demonios y estaba cansado y en el nombre de Jesús, fuera. Y ese fue. Y se empieza a reír, ¿y crees que me voy a salir? Se voltea. ¿Quieres que repita la orden? Le dijo. Se fue. O sea, no hay necesidad de ser el hermano ya estaba bastante agotado por cosas, por ministrar, y el demonio quiso jugar con él, ¿no? Dice, ¿quieres que repita la orden? O sea, en el nombre de Jesús, o sea, que repita la orden, no, él se tuvo que ir. Entonces, amados, los demonios son reales, no son fantasía. Son reales, existen. Ahora bien, eso no significa que el cristiano tiene que ir por la vida provocando al diablo. Porque hay iglesias que se dedican a hacer guerra espiritual. No, ahorita ya no lo he visto tanto. Hubo una época en que la guerra espiritual estaba en su máximo nivel, nombre que se les enseñaba demonología, angeología, bueno, un montón de cosas y reprendiendo, limpiando los aires, atando al hombre fuerte y hacían marchas por las ciudades, arrojando aceite, enterrando Biblias un montón de brujería cristiana que andaban haciendo las personas, y todo era demonio, todo. A todos andaban provocando al diablo y sus demonios, haciéndole la guerra al diablo.
Decía una vez un señor, hermano, vamos a hacerle la guerra al diablo. Le decían, y lo invito. No, yo no, le digo, gracias, le digo yo, así estoy bien. ¿Pero por qué? Me decía este hermano. Es que la Biblia dice que el Señor busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. No dice la Biblia, no dijo el Señor Jesucristo, que el Padre busca liberadores que liberen en espíritu y en verdad. No, no. La misión de nosotros como cristianos, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Adore a su Señor, concéntrese en su Señor, y si por ahí, como aquí sigue diciendo, Dios busca adoradores, no guerreros espirituales, pero si por ahí se atraviesan un espíritu inmundo, repréndalo y échelo fuera en el nombre de Jesús. Tome autoridad en el nombre de Jesús. O sea, no se conforme. O sea, hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Pero ahora vamos a otra parte, porque ya para entrar en otra parte, porque acuérdense que la palabra dice, y estas señales, en Marcos, estas señales, dice en Marcos, el Señor Jesucristo, seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Ahora vamos a la otra parte. Hablarán nuevas lenguas. Bueno, vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Porque es un regalo que Dios da. Número 1, inciso A, letra A, el propósito de las lenguas es la predicación del evangelio. Y número B es hablar con Dios, y puse aquí entre comillas, lenguas angelicales. O sea, vamos a ir detallando esto poco a poco. Dice la Escritura, hablarán nuevas lenguas. Eso se cumplió, mis queridos amados hermanos, en el derramamiento masivo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Vamos a estar leyendo Escritura. Veamos lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 en adelante. Recordémonos, el Señor Jesucristo se fue, pero antes de irse dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Investidos, o sea, como una vestidura, van a ser investidos del poder de lo alto. Y dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir poder, el poder. ¿Para qué este poder? O sea, los hermanos, los apóstoles estaban ahí, pues esperando al Señor. Él les dio un mandamiento, y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que nos dice, pues estaban todos unánimes juntos. En la Escritura se aprende de todo. Unánimes juntos. Gloria de Sion tiene que ser una iglesia unánime, junta. Tenemos que ser así juntos. Que haya un solo sentir en vosotros. ¿Cuál es el sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el sentir que debe haber en nosotros, el sentir de Cristo Jesús. Por eso usted como discípulo del Señor Jesucristo tiene que empaparse, que sumergirse en los evangelios para saber cuál es el sentir de Cristo Jesús. Y cuando usted se empape, cuando usted está leyendo, de momento no va a saber, pero al ver Dios, el Espíritu de Dios, que usted pone interés, de momento el Espíritu de Dios le empezará a revelar, le empezará a vivificar esa palabra y empezará a hacerse realidad en su vida. Bueno, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, nos dice Hechos. Bueno, estaban todos los hermanos unánimes juntos, cantando, adorando, no sabemos qué estaban haciendo, pero de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vino del cielo, así como vino del cielo, pero en el principio vino de una manera que al hombre le sopló, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, pero vino del cielo como un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, estaban sentados los hermanos. Así que si usted está sentado, quiere decir que es una buena señal. Puede venir el Espíritu Santo y manifestarse, pero el Espíritu Santo ya está aquí. Una cosa es que se manifieste, otra cosa es pero Él ya está aquí, ¿entiende? Porque mucha gente estamos, Señor, envía tu Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está aquí, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Que si se manifiesta, gloria a Dios. Y si no se manifiesta, de todas maneras, Él está aquí. Porque no es por vista, sino es por fe. Ok, entonces dice, y donde estaban sentados ese viento recio, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego,
¿Por qué como fuego? Porque es algo que no podían contener, algo que los hacía hablar, asentándose estas lenguas sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Este viento recio, ¿qué era? Pues el Espíritu Santo. Bueno, era como viento recio y el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, dice la Escritura, en otras lenguas. A esto de lenguas es idiomas. Empezaron a hablar en otros idiomas. Y nos sigue diciendo, según el Espíritu les daba que hablasen. Y sigue narrando aquí Lucas, el escritor, dice, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había mucha gente que eran piadosos, eran gente temerosa de Dios. Bueno, y hecho este estruendo, porque imagínense el tremendo estruendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue por allá y todo el mundo corriendo a ver qué había pasado. Dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, con cara de, ¿qué pasó aquí? Estaban confusos, pero ¿por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, eran varones piadosos de todas las naciones, eran varones judíos que vivían en Jerusalén, pero que habían nacido, pues, en otras regiones, en otros lugares, que hablaban la lengua del arameo, porque era la lengua en ese entonces, pero unos hablaban griego, otros hablaban otras lenguas, pero todos eran judíos, pero que hablaban otros idiomas y la lengua del arameo. Y esto, bueno, ¿cómo está eso? Dice, le estaban confusos porque les oía hablar cada uno en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Pero ¿por qué era estar atónitos así que, con los ojos cuadrados? ¿Por qué? Porque decían, mirad, unos a otros se quedaban viendo, mirad. Ellos, o sea, entre extranjeros de preparados, entre educados, personas políglotas, de momento están viendo si todos esos son galileos, o sea, rancheritos, todos esos gente son del pueblo, son esos indígenas que bajaron del pueblo a tamborazo. Una forma de decir, mirad, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues hasta acento tenían de galileos. ¿Cómo hablaban? No lo sé. No puedo hablar yo el acento galileo. Pero se veía que eran de pueblo, usted me entiende, pues. Hay gente que quizás no hablaba ni bien, pero ellos hablaban. Hablaban, son galileos. ¿Y cómo pues decían ellos? ¿Qué? Pues si lo galileo, la cara de Galileo no se la quitan. Son galileos y de plano son galileos esta gente. Pero les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Qué le oían hablar? Nuestra lengua que hemos nacido, unos partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué pasaba con ellos? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, fue algo increíble. El evangelio de Dios. ¿Qué dirían nuestros queridos hermanos en lengua cretense? Repent because the kingdom of heaven is near. Algo así como en inglés, ¿no? ¿Cómo sería en francés? No tengo idea cómo sería en francés. ¿Alguien aquí habla en francés? Bueno, no sabe, bueno. Pero eran en diferentes lenguas. Imagínense uno hablando en las lenguas de ahorita, ¿no? Uno hablando en francés, uno hablando en inglés, uno hablando en español. Pues nosotros hablamos español. Otros hablando en ruso, otros en chino, predicando el evangelio porque Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Hablando este mensaje y todo. ¿What? Eso era maravilla porque esta gente no había ido a la escuela. Estaban perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Estaban asombrados porque la palabra de Dios era expuesta por gente inculta en otros idiomas. Entonces, ese es el propósito
original de las lenguas, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, la predicación del Evangelio en otras lenguas. Se cuenta, allá donde yo crecí, que un misionero que Dios lo llamó, que se fuera a la sierra chiapaneca a predicar el Evangelio. Dijo Dios, vete, pero te vas a ir a predicar. El Señor se le apareció. Es lo que se cuenta. Yo lo conocí de primera persona, pero ya cuando él había regresado. Y que este hermano cuando se fue, pero Señor, yo me voy, sí, vete, y vas a hablar lo que yo te diga. Según lo que se cuenta, que ese varón, Dios le regaló los dialectos. Se los dio y este hombre les hablaba en dialecto, pero fue un regalo que Dios se le dio a él. A él se lo dio. Otros misioneros se iban y de hecho otros misioneros daban testimonio de que ellos sí tuvieron que aprender el dialecto, pero él no lo aprendió. A él Dios se lo dio. Es un regalo de Dios eso. Otros hermanos lo han aprendido. También se cuenta, digo, estos son historias que yo escuché, que también había un misionero que se esforzaba él predicaba en español y había muchos indígenas que le escuchaban en español. Y los indígenas hablaban español y un día estando orando, pues usted sabe cómo son las iglesias humildes, allá los locales humildes, de tierra, unos bancos así. Estaba orando el hermano y seguía orando, para él seguía orando y se perdió en la oración. Él se perdió, seguía orando, hablando y para él estaba orando. Cuando en eso se levantó, tardó tiempo orando, todos los hermanos en silencio. Ahora sí, hermanos, te hemos entendido cuál es el significado del verdadero evangelio. Perdón, en español, ya hablando en español, ¿qué fue? No sabíamos que hablabas nuestra lengua, dice. ¿Cómo? Entendimos muy bien todo lo que es el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque mientras el hermano estaba orando, vino el Espíritu Santo y lo hizo hablar en la lengua de los nativos. Y él habló, les expuso el evangelio. Fue algo tremendo, maravilloso. Ahora, en eso de la exposición del evangelio en lenguas, es para conversión, para arrepentimiento y para salvación. Ahora bien, hay personas, aquí hay otra pregunta, hay personas hoy en día que hablan en lenguas, sí las hay, hermano, y son de dos tipos. Aquí ya vamos a entrar en algo un poquito más fuertecito, ¿ok? Las lenguas verdaderas y los falsos y los verdaderos. Bueno, vamos a ver los falsos. Bueno, las lenguas falsas muchas veces son emocionalistas, son imitaciones, otras veces por influencias de seres espirituales negativos, o sea, espíritus inmundos. Cuando me refiero a emocionalistas o a imitaciones, es porque a veces dice, va a haber servicio de impartición del Espíritu Santo. La impartición del Espíritu Santo, de que viene la persona, te pone las manos y te dice, empieza a hablar en lengua. Ahí viene, tienes el polvo del Espíritu Santo. Yo cuando era niño escuchaba eso, tienes el polvo del Espíritu Santo. ¿Qué significará eso? No tenía yo entendimiento. Ahí va. Y la persona empezaba a balbucear, síguele. Y decía otro señor por ahí, mire, usted hable así cualquier cosa, pero imaginándose que está hablando con Dios. O sea, la gente en el anhelo de que la gente tenga el don, está provocando cosas que no son del Espíritu Santo. Están imitando. Y tú hablaste en lengua. No, pues sí, ya ahí estaban diciendo unas cosas, o sea, un montón de cosas. Pero ahí sí hay que tener mucho cuidado. Porque ahorita hay muchos que los imitan, que se las aprenden. No sé si usted ha escuchado, muchos que imitan las lenguas que hablaba el finado Gigi Ávila. Usted escucha cuando el finado está hablando una cierta frase, la escucha en otro predicador, ya se la aprendió, se la aprendió. Y están tomando el nombre de Dios en vano, porque cuando Dios te da, tú no lo tienes que forzar. Es Dios mismo que te está dando las lenguas. Pero ahí hay que tener cuidado, porque puede haber incluso entes espirituales negativos o espíritus inmundos que pueden inducir a una persona a hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo podemos reconocer lo falso? Pues sí, pues ahora ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, sencillo. Estas personas que hablan en lenguas, si son desordenados, gritones y pierden el control, pues ya hay que sospechar.
Si son presuntuosos, arrogantes, son salameros, humildemente se creen superiores a los demás, pues según ellos están en otro nivel o atmósfera, eso no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es santo y es puro. El Espíritu de Dios no causa confusión. No es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo. Y aquellos que tomen el nombre de Dios en vano y aquellos que estén imitando al Espíritu Santo, que se arrepientan. Que se arrepientan porque de todos los pecados pueden ser perdonados al hombre, menos las blasfemias del Espíritu Santo. Menos. Digo, hay veces que hay gente que por inocencia, le digo, decía un hermano, mira, usted va a hablar en lenguas, imagínese usted hable cosas sin sentido, pero tenga en su mente lo que usted le está diciendo a Dios. Digo, esas son ya niñerías, ¿me entiende? O sea, ¿cómo vamos a querer hacer algo que solamente Dios hace? Es que cuando Dios viene, Dios trae su Espíritu Santo y trae orden. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo? Porque el Espíritu de Dios no es desordenado, el Espíritu de Dios es santo. Pero fíjense una cosa, los seres humanos somos seres humanos y los seres humanos o bien somos derechos o somos zurdos. Pero nunca hay una persona que sea ambidiestra, o son muy poquitas las personas que sean ambidiestras, o sea, que hagan las cosas, que las puedan hacer las cosas bien. Y en los Corintios se daba un problema. Era una iglesia llena de dones, pero una iglesia desordenada. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay iglesias que tienen los dones, pero hay iglesias desordenadas. Vamos a leer y creo que con esta lectura vamos a terminar ahorita porque no nos va a dar tiempo de concluir. Primera de Corintios 14, y vamos a leer bastante, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 14, del 1 en adelante, dice el apóstol, el Espíritu de Dios dice, seguid el amor. Es lo que dice. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? El amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Escuchó bien esto? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Si obviamente está hablando en lenguas y no hay ningún extranjero, está hablando ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Aunque por el Espíritu, ¿qué sucede cuando está hablando en lenguas? Habla misterios. Pero dice, pero el que profetiza, habla a los hombres. El que está profetizando, el que está hablando la palabra de Dios. Procura los dones, sí, pero sobre todo que profetices, que prediques la palabra. El que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿qué pasa? Asimismo se edifica. Pero el que profetiza, el que predica, ¿qué pasa? Edifica a la iglesia. Así que, dice el apóstol, dice nuestro apóstol Pablo, así que yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Está bien, es bonito, es un buen deseo. Pero dice, pero más que profeticéis. Eso es lo que yo quiero. O sea, está bien que hablen en lenguas, pero yo quiero más que profeticéis. ¿Por qué? Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque el que profetiza a la iglesia está predicando la palabra, está exhortando a la palabra, está consolando con la palabra, está edificando con la palabra. Bueno, dice, ahora pues, aquí viene el apóstol Pablo, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Porque ciertamente, dice, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? ¿Cómo se va a saber? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se enterará lo que decís? Porque hablaréis al aire. Fíjense muy bien, es la instrucción no mía, es el Señor Jesucristo. Están hablando al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, dice, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Está bien,
pero para edificación de la iglesia, nos dice aquí la escritura. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, fíjese muy bien, el que habla en lengua extraña, ¿qué sucede? Esta persona, ¿que se calle? No, no dice que se calle. Pide en oración, ¿qué cosa? Poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así lo dice. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Pero tú la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pero dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero, ¿qué dice? Pero prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es lo que dice la escritura. Yo prefiero hablar. El apóstol Pablo hablaba en muchas lenguas. Hermanos míos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, fíjese bien, ¿cuál es el propósito? Las lenguas son ¿por qué? Por señal. ¿Para quiénes son? A los incrédulos. No, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y luego dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se manifiesta. Y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? ¿Qué pues? Dice, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si alguno, dice, si habla alguno en lengua extraña, pone los lineamientos. Sea, dice, ¿cómo? Esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Se da cuenta? Qué bonita instrucción. O sea, Dios no nos dejó así, hagan lo que quieran ustedes. No, no, por turno. ¿Y uno qué? Interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué pasa? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Asimismo, los profetas, cuando haya profecía, hablen 2 o 3 y los demás que tienen que hacer cuando alguno se levante a profetizar, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, usted tiene que pensar, analizar lo que se le está diciendo. Juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Pues Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dice Dios? Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso es, hermano. Seamos sabios, seamos entendidos, que si somos una iglesia que Dios ha regalado esos dones, repase lo que dice el Señor, ¿me entiende? Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante. Son dones que Dios da. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, disfrútelo. Si usted le ha dado a Dios ese don, amén, gloria al Señor. Pero como dice aquí, todo sea en orden y sea para la edificación. Pero por sobre todo, hermano, que profeticéis. Que profeticéis la palabra del Señor. Luego, otra señal, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Ya vamos a terminar. Esto tampoco significa que nosotros como discípulos tengamos que ir en la vida agarrando serpientes e ingiriendo veneno para demostrar el poder de la unción de Dios en nuestras vidas, pues eso sería tentar a Dios agarrándolo de burla, y con él nadie juega, nadie se burla de Dios. Miren, hermanos, ha habido predicadores, no sé si usted ha visto esos videos, estas personas que traen una serpiente aquí y andan, bueno, son unos showmen, son gente que traen aquí la serpiente. Y yo vi uno donde esta serpiente se le acercó demasiado y esta serpiente lo mordió aquí, a este predicador. Que
Gracias a Dios, según el reportaje, lo lograron llevar al hospital y dieron antídoto y no se murió. Pero, o sea, ¿qué? O sea, eso es tentar a Dios. Tentar a Dios. O sea, imagínense, eso es un show, un espectáculo. Y lamentablemente eso sucede, ¿por qué? Porque aparentemente estas iglesias no leen la Escritura. Porque Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. ¿Entiende? Pero así son ellos. Están jugando con el poder de Dios, jugando con serpientes sumamente venenosas. Algunas, desgraciadamente, en estas locuras han puesto en riesgo sus vidas y otros han muerto. ¿Y cómo queda el nombre del Señor? Esos evangélicos están locos. Eso es lo que dicen. Para ser como uno de ellos, ni Dios lo quiera. Óigame, esa gente toma el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué lo toman el nombre de Dios en vano? Porque no leen la Escritura. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿verdad? Ahora, fíjese muy bien, está más que claro que nuestro Señor Jesucristo no miente. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo miente? No, no miente. Y que hoy en día verdaderos siervos del Señor oran por los enfermos y sanan. Sí, hermano. Pero estos siervos son tan discretos como en su tiempo lo fue el Señor Jesucristo. Fíjese lo que le voy a decir, porque ya estoy para terminar. Marcos 10, 40 al 45. Dice que vino un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído, él comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en los ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. No lo digas a nadie. O sea, eso era lo que decía el Señor Jesucristo. Hey, no lo digas a nadie. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy? Hoy lo que vemos es, con el perdón de la palabra, mucha pedantería, exhibicionismo, algarabía, fanfarronería, donde estos apóstoles, y lo pongo entre comillas, y estos profetas, estos sanadores, se autopromueven y son promovidos. Hermanos, es que el Señor es la honra y la gloria es para Dios, no es para el hombre. Si Dios lo usa en sanidades, ore por la persona va a ser sana. Y la persona va a decir: en la iglesia, ahí sana, pero ahí te oran y te sanan. Pero no tienes que ser uno. No, hermano, es que aquí oramos por los enfermos y los enfermos son sanados. Eso es autopromoverse, eso es echarse la gloria a uno mismo, y no es así. La persona que es tocada y es sanada por el Espíritu Santo, ella tiene que dar testimonio. Es de acuerdo a lo que dijo el Señor. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: vete, no lo digas a nadie. Pero ¿cómo? ¿Usted cree que el sanado se iba a quedar con la boca callada? No, él iba a decir: Jesús me sanó, Jesús me sanó. Así también nosotros. Aquí se debe, en la Iglesia Gloria de Sion, simplemente promover el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán, hermano, a los que creen. Nosotros no tenemos que ir por las señales. Si se manifiesta un demonio, se tiene que expulsar en el nombre de Jesús. Y si alguien está enfermo, venga y pida oración, y los ancianos pondrán sus manos sobre él, ungiéndole con aceite, y será sanado. Pero no tenemos que buscar eso. Eso va a venir solito, porque el Señor va a glorificarse a sí mismo. La honra y la gloria no es para nosotros. La honra y la gloria es para nuestro querido y precioso Señor Jesucristo. Dios le bendiga.